El Vaticano como nunca antes lo hemos visto. Esta Semana Santa 2020. No cabe duda que hemos experimentado muchos cambios en tan poco tiempo. Todos estos cambios nos han traído una nueva visión e imagen de la realidad en la que vivimos. ¿Acaso estamos experimentando el final del sistema actual? ¿Estamos presenciando el derrumbamiento del poder de la Iglesia? Roma se ve afectada por esta crisis de salud que afectó a Italia durante la reciente pandemia de este 2020. La crisis ya se venía desde la renuncia de Benedicto XVI y los escándalos de abusos sexuales contra sacerdotes y el clero. Dentro de la misma iglesia ya se veía el deterioro religioso y eclesiástico, moral y ético. Desgraciadamente la iglesia ha sufrido cambios que han puesto en duda hasta la misma fe. Desde el Concilio Vaticano II promovido por el Papa Juan XXIII y los cambios y ajustes que se hicieron en la Iglesia han provocado la masiva renuncia de muchos fieles a su fe. Ya sea cambiándose de religión entre las miles de sectas cristianas que existen en la actualidad o volviéndose una población ya en su mayoría sin religión. La misma decepción ha llevado a la gente a buscar por otros lados, como las religiones orientales y muchas veces creencias antiguas como la persa y sumeria. La gente está optando por lo alternativo. Al igual, con la aparición de la ciencia y los avances tecnológicos, hemos visto cómo han sido la causa de que muchos fieles ya no sigan la tradición de los antepasados. Aún así, la fe de las personas persiste. Aunque muchos ya no van a las misas ni a las ceremonias de culto religioso, aún así muchos se consideran creyentes y religiosos, pero creyentes. Otros se convierten al ateísmo o simplemente les da apatía hablar de Dios. Desde el principio de la Iglesia Apostólica Romana han tenido un enemigo en común, que eran los librepensadores, los antiguos gnósticos, y otro tipo de corrientes místicas como el panteísmo y el teísmo fueron perseguidas por cientos de años por la Iglesia Católica. Pero las corrientes místicas siempre se reservaron para las personas más intelectuales y mantuvieron las doctrinas y filosofías previas al Concilio de Nicea en total discreción y ocultismo, llegando a manos de la masonería y posteriormente a los Illuminatis de Baviera, quienes orquestaron las independencias y las revoluciones de la mayoría de países europeos y latinoamericanos, liberando al pueblo y dándoles una constitución con leyes, reemplazando la religión y desligando el Estado de la religión, perdiendo el poder político hasta cierto punto. La Iglesia perdió el poder, pues todo esto ha sido una guerra entre la masonería y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los sucesos de la historia no han cambiado desde entonces, pues el plan de las logias secretas era tener el poder y quitarle a la Iglesia Católica el poder que ejercía en su momento. Los librepensadores se convirtieron en nuestros opresores en cierto aspecto. Los libertadores, que nos pretendían dar libertad, se convirtieron en los opresores y nos endeudaron con el nuevo sistema financiero de Venecia basado en la deuda y el capitalismo, quitándole el poder al Vaticano, pero creando otro sistema de poder, ahora político, con nuevas leyes. La religión no difiere mucho de la política. La religión tiene santos, la nación tiene héroes patrios que veneran como santos. La religión tiene un libro de normas y leyes que llaman Biblia, que llaman Corán. El gobierno tiene una constitución basado en leyes y normas a seguir. La religión tenía el poder financiero. El gobierno actual tiene el poder financiero. No hay diferencia entre gente que se disputa el poder, sean religiosos o políticos,
pues al final es una manera de engrandecer el ego mismo. El Vaticano al igual es y sigue siendo un sistema de poder, un sistema de control religioso, donde se dictan reglas y se dice qué es pecado y qué no es pecado, en una clase de gobierno teocrático para controlar la conducta de la gente. Pero ya no es el mismo sistema antiguo basado en la tortura y opresor de los librepensadores. Todavía sigue siendo un sistema de poder, pero con menos poder.